Bueno, ya pasamos entonces formalmente al acto de presentación pública del trabajo final de graduación el día de hoy, que corresponde al acta UNADET ATFG 03-2026, que se está llevando a cabo hoy, 19 de enero de 2026, al ser las 5:11 de la tarde. Eh, Le damos la bienvenida y las felicitaciones respectivas a las estudiantes Jacqueline Barrantes Salazar y Carla Dayana Zúñiga Aguilar, quienes hoy nos presentan el informe final de su trabajo en modalidad de tesis para optar por el grado de licenciatura. De igual forma, recibimos y extendemos un agradecimiento a las personas miembros del Tribunal Evaluador, al máster Josué Jiménez Zulate, a la máster Ana Lucía Villalobos Cordero, a la máster Paula Ruiz Montero y a la compañera máster Raquel Burgareri Bolaños, quien hoy nos representa la unidad de la dirección de la unidad académica, y mi persona, Víctor Villalobos, que hoy estoy representando al decanato. De parte de doña Erika, les manda felicitaciones y muy buenos deseos en este proceso y se excusa, dado que las agendas tanto de ella como doña Susana no podían abordar este proceso. Eh, Recordarles a las personas que están por acá en el auditorio virtual que mantengan sus micrófonos silenciados, la cámara apagada. Únicamente el tribunal evaluador y las estudiantes sustentantes estarán en todo momento con la cámara activa y en el momento de las intervenciones con el audio también activo. De ser posible, mantener el audio en silencio si presenta alguna interrupción para no distraer el proceso. Para la División de Educación para el Trabajo es un gusto, es un placer ver ya finalizado este proceso el día de hoy. Es un producto académico de relevancia y también para la vida académica de las estudiantes, como lo señalábamos al inicio, y por tanto, pues también es parte de la formación y del quehacer académico, ¿verdad? De esta formación. Eh, Recordarles que van a tener, muchachas, 40 minutos para la presentación, que sería la primera etapa, y una segunda etapa con precisamente impregnar este carácter académico, que es de análisis, preguntas, aclaraciones, ampliar información con el tribunal evaluador. Posteriormente, que se ha intervenido por parte de los miembros participantes el día de hoy, pasaríamos a una salita de deliberación privada en esta misma herramienta para conversar aspectos cualitativos y cuantitativos y asignar las respectivas calificaciones u observaciones. Básicamente eso es lo que estaríamos iniciando en esta tarde. Nuevamente felicitarla, Jacqueline, Carla, qué bueno que las tenemos por acá, y desearles el mejor de los éxitos con esta presentación. Entonces, en el momento que compartan, ya podemos iniciar con el tiempo respectivo. Ok, ahí se ve la presentación. Sí está en el modo de edición. Listo, ahora sí se ve en presentación. Adelante, entonces, iniciamos con su presentación. Ok, muy buenas tardes, reciban un cordial saludo a todas las personas hoy presentes. El día de hoy vamos a realizar la defensa de nuestra tesis titulada Dinámicas de familias con adolescentes y condición de discapacidad intelectual del Liceo León Cortés Castro, el cual fue realizado por mi compañera Dayana Zúñiga Aguilar y mi persona Jacqueline Barrantes Salazar. Bueno, primeramente, a partir de los antecedentes realizados, realizamos un estado del arte en donde se analizaron 10 tipos de investigaciones diferentes, tanto nacionales como internacionales, en un periodo analizado desde el 2013 al 2021. Estos fueron realizados en diferentes países. Dentro de estos mismos ubicamos dos tipos de ejes temáticos, el cual es la dinámica familiar y el abordaje interdisciplinario, en el cual tenemos principales hallazgos.
Bueno, primeramente para la dinámica familiar tenemos que los estudios coinciden con lo que la llegada o la presencia de una persona con discapacidad intelectual puede formar o transformar profundamente la vida de una familia. Estos se identifican con procesos emocionales tal vez complejos, tanto en padres como en madres de familia, así como se puede dar lo que es el duelo, la negación, la adaptación y cómo se dan cambios en las partes de los roles y las responsabilidades. También se destaca que la familia obviamente cumple un papel fundamental en el desarrollo de la autonomía, la inclusión social y la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. Sin embargo, también estas investigaciones evidencian dificultades relacionadas con la comunicación, tal vez la sobrecarga emocional de parte de los padres, tal vez falta de apoyos institucionales, etcétera. En cuanto al eje del abordaje interdisciplinario, los hallazgos resaltan que hay una necesidad por implementar modelos centrados en la familia en donde se reconoce que la discapacidad intelectual también desea una mayor autonomía. O sea, estas personas desean una mayor autonomía, una participación en la toma de decisiones, no sentirse tan controlados o sobreprotegidos por sus familiares. También se evidencia que los cuidadores familiares también enfrentan importantes desafíos en las partes económicas, emocionales, de tiempo, que pueden tal vez generar algún tipo de desgaste, algún tipo de frustración. Y esto también necesita verse reforzado en la corresponsabilidad familiar y también de parte de apoyos externos, como por ejemplo la orientación. No obstante, también nosotras identificamos ciertos vacíos en cuanto al abordaje emocional ya que con las propias personas, ¿verdad?, en discapacidad, y cómo este trabajo también puede llegar a fortalecer directamente esa autonomía que veníamos mencionando. Asimismo, también se identifica una limitada producción investigativa a nivel de orientación en cuanto a lo que son dinámicas familiares en contextos de personas con discapacidad intelectual. A partir de todo lo anterior, como planteamiento de problemas, se estableció la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo es la dinámica de las familias con adolescentes en condición de discapacidad intelectual del Liceo León Cortés Castro? A partir de ello, se propusieron los siguientes propósitos de investigación. Como propósito general sería analizamos las dinámicas de las familias con adolescentes en condición de discapacidad intelectual del Liceo León Cortés Castro. Como propósito 1, sería conocemos los patrones de comunicación de estas familias. Como propósito específico 2 sería identificamos el tipo de cohesión de estas familias y como propósito 3 comprendemos el tipo de adaptabilidad de estas personas participantes. Como parte de los referentes teóricos, bueno, es importante definir que tenemos varios conceptos. Primeramente, vamos a definir el concepto de familia, ya que constituye la base de nuestra investigación. Entonces, familia se entiende como aquel conjunto de personas unidas por vínculos, por un parentesco o por un sentido de pertenencia. Y este es el principal agente influyente en el desarrollo integral de cada uno de los individuos dentro de estos núcleos los cuales se dan por un espacio de interacción y por un apoyo mutuo entre sí. Gómez y Arias, 2016, nos señalan que la familia es un sistema organizado interdependiente, en el cual se regula por normas, por roles, por funciones, por dinámicas, en donde lo que afecta a uno de los miembros también puede impactar o afectar a todos los demás. Por eso la familia no se puede comprender como de una manera individual, sino que también se tiene que comprender en que es una constante interacción entre todos. En este sentido, ¿verdad? Vamos a ver que el funcionamiento familiar se puede definir o se puede distinguir desde tres dimensiones, que sería la cohesión, la adaptabilidad y la comunicación. Entonces, para poder comprender estas dinámicas, nos retomamos al modelo circunplejo de Olson, en el cual explica lo que es el funcionamiento familiar a partir de estas dimensiones. Bueno, principalmente la cohesión familiar, nos hablan de que esa se hace referencia a un vínculo emocional entre los miembros y ese puede variar desde muy familias muy desligadas o poco cercanas o hasta familias excesivamente enredadas que tal vez tienen una alta dependencia entre sí y que los niveles equilibrados sí pueden favorecer, obviamente, las relaciones saludables y el desarrollo de la autonomía en estas personas.
En el caso de la comunicación, se considera que es un elemento clave que facilita lo que es la cohesión como la adaptabilidad. Desde el enfoque de Satir, vemos que la comunicación va a influir directamente en lo que es el autoestima y en la calidad de relaciones que tienen estas personas. Satir identifica que hay ciertos tipos de estilos, como lo que es el acusador, el aplacador, y entre otros, pero sí propone que la comunicación funcional es uno de los más congruentes y asertivos con el ideal para las relaciones familiares saludables. Tenemos también lo que es la adaptabilidad familiar, en el cual se refiere que es una capacidad del sistema para ajustarse a cambios. Familias muy rígidas o muy caóticas pueden presentar dificultades en lo que es sus relaciones, pero tener tal vez un tipo de flexibilidad logra también un mejor funcionamiento y una organización interna mucho mejor para su núcleo familiar. En cuanto a eso, también tenemos otros conceptos que son básicos definir, como lo que es el modelo social en que nosotros nos basamos para poder hacer nuestro trabajo, la discapacidad, que se parte de una visión inclusiva, ¿verdad? Que reconoce que a las personas en su diversidad como una normalidad humana y que existe una ley 9379 que establece que la discapacidad entre la condición que tiene la persona y también las barreras que les puede exponer el entorno. También hablamos de que la discapacidad intelectual se caracteriza por las limitantes en el aprendizaje y en algunas áreas de adaptación. Sin embargo, esto no va a implicar en que haya una incapacidad de hacer algo, sino que se necesitan más bien apoyos adecuados que puedan promover esta autonomía y esta autodeterminación. Y por supuesto, la orientación familiar, que es clave también fundamental o es una disciplina fundamental para lo que es el acompañamiento de todas esas familias con adolescentes en este tipo de condición, ya que desde un enfoque social, ¿verdad? Un modelo social, la orientación también permite fortalecer estas dinámicas, este, creando herramientas o proporcionando herramientas para la toma de decisiones, para la resolución de conflictos, para promover una inclusión y un bienestar en el desarrollo integral de todo el sistema familiar. En cuanto al referente metodológico, nos basamos en el paradigma naturalista, ya que nos facilita un intento de comprender todas estas realidades en cuanto a las dinámicas de las familias con adolescentes en condición de discapacidad intelectual, desde la subjetividad de cada uno de los miembros de estas familias y al mismo tiempo desde la subjetividad de cada sistema familiar. Asimismo, también nos fundamentamos en el enfoque fenomenológico, ya que este busca una descripción de aquellas experiencias en relación a estas dinámicas sin relaciones causales. En tercer lugar, también nos fundamentamos en el método cualitativo, ya que este nos facilitó una mayor interacción con las personas participantes y conocer su realidad desde su subjetividad y sus experiencias, permitiendo un análisis más profundo respecto a estas interacciones. Asimismo, se empleó el diseño narrativo. Este mismo busca enfocarse en contribuir un panorama complejo respecto a estas dinámicas familiares y así analizar estos discursos y presentar las visiones detalladas de los informantes en un entorno natural. En cuestión a las personas participantes, es importante retomar algunos elementos, como primero, que sea una elección de manera intencionada, esto a partir de los criterios de inclusión propuestos por nosotras, las investigadoras, en el cual serían que sean padres, madres o encargados legales de adolescentes en condición de discapacidad intelectual, que los adolescentes en condición de discapacidad intelectual pertenezcan al Liceo León Cortés Castro y que la situación de discapacidad intelectual sea entre leve y moderada. Asimismo, se realizó la consulta a la orientadora y a la coordinadora del Plan Nacional de la institución y posteriormente nos estuvieron haciendo referencias acerca de algunos estudiantes que cumplen con las características. También se hace la presentación por parte de las investigadoras y la explicación del trabajo a los estudiantes. Se les explicó los acuerdos de confidencialidad y la libertad para retirarse del proceso en cualquier momento y además se les hizo la solicitud formal para su participación.
Una vez la aprobación de ellos, se tuvo acceso a contactos de los encargados legales de estos estudiantes, se realizó el contacto telefónico para solicitar su aprobación por parte de los padres y de sus hijos, los estudiantes. Además, se hizo la asignación de una cita presencial en donde se aplicó el instrumento y se hizo las firmas de los consentimientos informados. Además, es importante retomar que fueron 3 sistemas familiares los que participaron, en el cual 2 eran dos de tipo nuclear tradicional y uno monoparental madre, en el cual solo hubo participación por parte de las madres y las hijas en condición de discapacidad laboral, ya que los padres, por situaciones laborales, no pudieron ser parte de esta investigación. En cuanto a las técnicas, se empleó la entrevista semiestructurada, ya que esta nos brinda una información más profunda y contextualizada sobre estas dinámicas familiares, nos ayudó a identificar la comunicación, los roles, límites y vínculos emocionales de estas familias. Además, esta técnica se aplicó de manera individual y presencial a las madres. Además, este instrumento fue validado por las 3 profesionales en orientación. Como segundo técnica se empleó la historia de vida, ya que esta nos ayuda a profundizar las experiencias familiares de los adolescentes con discapacidad intelectual. También se aplicó de manera individual y presencial en un solo encuentro. Además, se hizo un análisis de estas dinámicas familiares a partir del pasado, presente y las proyecciones a futuros de las estudiantes, y se empleó el uso de ejemplos para facilitar la expresión de las participantes. En cuanto a los criterios de calidad que nosotros utilizamos para garantizar la calidad y la validez de la confiabilidad de nuestros resultados, bueno, en primer lugar tenemos el criterio de credibilidad, en el cual es fundamental para asegurar que los hallazgos reflejen que la veracidad o la experiencia personal de cada uno de los participantes. Este criterio se fortaleció mediante observaciones, conversaciones directas, así como a través de los instrumentos de recolección de información que acaba de explicar mi compañera, específicamente la entrevista y la historia de vida. De esta forma fue posible también confirmar y reiterar nosotras la información que se estaba suministrando en cada uno de esos instrumentos, y así poder organizar esta información y que fuera de manera confiable y útil para el análisis. Nuestro segundo criterio aplicado fue la comprobabilidad. En se hace referencia a la posibilidad de trazar una ruta investigativa que sea clara y que sea documentada, y para ello realizamos lo que fue una sistematización de las respuestas brindadas por las personas participantes, en lo que esto permitió a nosotras poder reducir sesgos de información y que los resultados obviamente fueran mucho más confiables y más rigurosos a la hora de poder redactarlos. Y por último, utilizamos el criterio de triangulación, en el cual se permite una visión un poco más completa del fenómeno que nosotras estamos estudiando. En esta investigación, nosotras realizamos la triangulación de la siguiente manera. Primero comparamos la información aportada por los distintos miembros de las familias, entre los grupos familiares, entre la interpretación de nosotras como investigadoras, y contrarrestamos toda esta información con ya la teoría existente, así como obviamente a través de los diferentes métodos para poder redactarlas. Y de esta manera se aplicó esos criterios para fortalecer el rigor de los resultados. En relación al tratamiento de la información, nos basamos en el modelo de análisis propuesto por Flick, en el cual se lee y se relee toda la información de modo que se pueda sistematizar de una manera adecuada, facilitando así una codificación y una selección de aquella información más relevante. Además que nos facilita hacer comparaciones de lo expuesto por cada miembro de la familia y lo expuesto por cada grupo familiar. Asimismo, nos facilita un empleo de diversos métodos de recolección de información, como fue la entrevista y la historia de vida, y nos permite emplear el criterio de calidad de triangulación. A su vez, se empleó la codificación selectiva, ya que esta nos permitió elegir y etiquetar aquella información más relevante para la información, dando énfasis a aspectos claves que dieran respuesta a nuestros propósitos de investigación. Asimismo, se empleó la asignación de códigos. Entre ellos se desarrolló lo que eran las dimensiones, que vendrían siendo la comunicación, la cohesión y la adaptabilidad.
Los códigos para cada una de estas dimensiones vendrían siendo el de comunicación, los códigos sería el de súper razonable, irrelevante y el funcional. Para la dimensión de cohesión sería el unida y la separada. Y para la dimensión de adaptabilidad sería el de flexible, estructurada y la rígida. En cuanto a los análisis de los resultados, tenemos que la comunicación se basa en diferentes formas o características para podernos comunicar con otras personas. En este caso tenemos el acusador, el aplacador, el funcional, el distractor y el calculador. Bueno, primeramente en el acusador, una de las características que definen ese tipo de comunicación son sentimientos de inferioridad y ser una persona más dictadora a la hora de comunicarse. Por ejemplo, la madre 2 nos comenta dentro de estos instrumentos que ella tuvo una crisis de ansiedad y de depresión y muchos problemas. Entonces, desde entonces, ella toma medicamentos y desde entonces le cuesta mucho más poderse comunicar con el resto de su familia. En el aplacador, las características que lo identifican es una persona más pasiva, más temerosa, más apaciguadora y una de las madres nos comentan que ella lo que hace es que cuando está enojada, su hija cuando está enojada suele gritarla o llevarle la contraria y lo que ella hace es como ignorarla. Cuando ya la hija está tranquilizada, ella después vuelve y ya habla con ella. Como que trata de apaciguar la situación, volverse un poquito más pasivo para evitar un conflicto. En el funcional, que es el más óptimo para comunicarse, la persona se vuelve más empática, más democrática, más honesta, como parte de las características de este tipo de comunicación, en donde una de las estudiantes menciona que a la mamá la que le tiene más confianza y cuando ella estaba de niña le comunicaba a la mamá y a una profesora y que en el futuro a ella le gustaría que fuera de esa manera. En el distractor es una persona con características más olvidadizas, más evitativa, más distraída a la hora de comunicarse. Por ejemplo, una de las madres del tercer grupo de familia menciona que ella se desahoga y normalmente lo ha hecho sola toda la vida y que es una persona que no le gusta tal vez contarle detalle a detalle lo que le pasa en su día a día. Y en el calculador, las características que lo identifican es que es una persona más razonable, más apática y más hostil. Cuando está feliz suele sonreír, eso nos menciona una de las estudiantes, y que cuando está enojada prefiere reservarse sus emociones y pensamientos, o sea que racionaliza más, un poco más a la hora antes de expresarse. Ok, conforme a lo mencionado, ¿verdad? Entonces se puede decir que la comunicación se basa en 5 patrones, que sería el aplacador, el acusador, el superrazonable, el irrelevante y el funcional. No obstante, en estas familias, hubo presencia, pero no de todos, sino que no se identificaron ni el aplacador ni el acusador. Los que se identificaron fueron el superrazonable, el irrelevante y el funcional, siendo el funcional obviamente el más predominante en los 3 núcleos familiares. En relación con el patrón de la comunicación funcional, que fue uno de los más relevantes en los 3 sistemas familiares, bueno, tenemos que este estilo se caracteriza principalmente por una comunicación más clara, donde se promueve la escucha activa, donde se da un respeto por las opiniones, por la resolución de conflictos, y esto se da a través de un diálogo entre las personas pertenecientes a estos núcleos familiares, tanto en las madres como en las hijas suelen expresarse más los sentimientos, se sienten más escuchadas, como más apoyadas y como en ámbitos o en situaciones o contextos como de más de confianza para poder comunicar sus emociones y sus dificultades y así poder comunicar también sus necesidades. Entonces, una de las estudiantes del núcleo 3 nos menciona que para ella la familia se expresa de manera respetuosa y fácil de entender. Papi y mami son los que resuelven los problemas y para resolver los problemas hablan, se comunican y ellos siempre están abiertos a escuchar y resuelven estas situaciones. Por otra parte, tenemos otro eh, otro de los patrones de comunicación que se presentaron, que fue el irrelevante, en donde se evidencia que principalmente en algunas madres se dio más que todo ese tipo de patrón de comunicación y que en este se tiende como a minimizar o a desviar los conflictos no emocionales. Y esto con tratar de evitar profundizar en situaciones o problemas, ¿verdad?, que se plantean dentro de la parte familiar.
Para Satir, se habla de que ese tipo de comunicación puede crear tal vez una confusión y una sensación de falta de validación emocional, y eso también puede afectar un poco la claridad de lo que se quiere comunicar o de la conexión que debería de haber entre los miembros de la familia. Con respecto a esto, ¿verdad? Se menciona que la persona dice o hace cosas que tienen tal vez poca relación con lo que dicen o hacen los demás. Una de las madres del grupo 3 menciona que ella no le da importancia a los problemas porque si uno les pone importancia, vienen depresiones, vienen tristezas y vienen cosas que pueden traer consecuencias. Eso como parte de alguna de las cosas que se comentaron dentro de la entrevista. Y por último, uno de los patrones también que se vieron presentes en las tres familias fue el patrón de comunicación razonable, en el cual este se identificó en dos de los núcleos, ¿verdad? En dos de los núcleos familiares, no en tres. Y dicho estilo también se mantiene caracterizado por mantener la lógica, porque la persona trata de ese control emocional, de limitar tal vez la expresión de emociones. Y esos estudiantes también manifestaron que ante situaciones de conflicto lo que optan es por retirarse más que todo, por retirarse, por guardar silencio, por tal vez no comunicar con el fin de, no, de evitar una discusión o con el fin de evitar un problema. Y esta estrategia, digamos, a corto plazo, obviamente puede mantener la calma dentro de una familia, pero a largo plazo puede dificultar a la expresión emocional, se puede ver más en conflicto, la resolución efectiva tal vez va a tardar un poco más dentro del sistema familiar y asimismo también las madres observan una tendencia a contener esta parte emocional, como a sobreproteger y controlar estos malestares tal vez psicológicos que tienen como para no crear una incomodidad dentro de los contextos familiares. Una de las estudiantes, la estudiante del grupo 2, menciona que para ella siempre ha hablado las cosas desde niña y si la otra persona no entendió, pues no, pero mi hermana sí es muy pleitera y pienso que eso afectaría. Yo, sin embargo, me alejo para no pelear. Entonces, como conclusión de esta parte o de este apartado del análisis, tenemos que aunque las familias participantes identifican diferentes estilos de comunicación según el contexto, ¿verdad? Y la situación que se esté presentando, la comunicación funcional sí se posiciona como uno de los patrones más predominantes. De acuerdo con los postulados de Satir, ¿verdad? Ese tipo, como mencionaba, favorece no solamente la comunicación, sino que también va a favorecer la cohesión y la adaptabilidad familiar. Y esto puede contribuir, ¿verdad?, a un protector para el bienestar de estas familias. En cuanto a la dimensión de cohesión, se reconoce esta como todos aquellos vínculos emocionales que se establecen dentro del sistema familiar, en el cual se elaboran varios conceptos como la vinculación emocional, las coaliciones, la toma de decisiones, los límites y los amigos, el espacio y el tiempo, intereses y ocio, esto permitiendo una mayor comprensión acerca de esta dimensión. En cuanto a la vinculación emocional y las coaliciones, se muestra una coincidencia en cuanto a madres e hijas, ya que se presenta un apoyo y una formación de alianzas para el establecimiento o resolución de problemas. De modo que esto beneficia una mayor comunicación y un desarrollo integral de estas personas. Asimismo, en cuanto a la toma de decisiones, se ve una congruencia, una toma de decisiones equitativa, ya que se toman en cuenta las opiniones o aportes que pueden brindar los diferentes miembros de la familia para la resolución de alguna situación, de modo que esto beneficia el desarrollo de habilidades como la autonomía y la escucha activa, entre otros. A partir de esto, en cuanto a el concepto de amigos, se muestra un respeto para el mantenimiento de amigos y un espacio en donde cada participante tiene ese espacio para formar amigos y un espacio también para los amigos en común. Esto favoreciendo así un desarrollo de habilidades como lo es la comunicación activa, la toma de decisiones, liderazgo, trabajo en equipo, entre otros.
Asimismo, en el espacio y tiempo se da un intento por mantener una sana convivencia familiar, en donde se ve que cada miembro tiene espacio para el desenvolvimiento de actividades según de sus intereses. Ello facilita el desarrollo de habilidades como la autonomía, el conocimiento de sí mismos y el conocimiento de su entorno. También se da un espacio para pasar tiempos de calidad juntos como grupo familiar, de modo que fortalece los vínculos emocionales y también se da una mayor confianza en su dinámica familiar, reforzando así lo que es la cohesión. En cuanto a los proyectos y los intereses en conjunto, se da una coincidencia en los tres sistemas familiares, ya que todos presentan un objetivo en común que vendría siendo construir su casa, comprar un lote y construir su casa. Esto se vio como objetivo en común de las tres familias y también se ve un apoyo en los intereses individuales para cada miembro, en donde esto facilita una mayor motivación y un establecimiento de metas para cada miembro. Cabe resaltar que la cohesión no se vio ni la cohesión enredada, ni la cohesión, disculpen, en concordancia se vio que hubo mayor tipos de cohesión unida y separada. Por ello, reconociendo esto, la cohesión unida, como la forma más que facilita un mayor funcionamiento familiar según la teoría de Olson, ya que esta se brindan una dependencia familiar, sin embargo, se da un mantenimiento de espacios para el mantenimiento de amistades personales y amistades familiares, también un espacio para el desarrollo de actividades personales o individuales y también actividades familiares. Un apoyo en cuanto a la toma de decisiones y se toma en cuenta el aporte de los demás miembros de la familia, entre otros elementos que refuerzan esta cohesión unida. En otra parte, en cuanto a el tipo de cohesión separada, se muestra una leve inclinación por esta, ya que se dan un estado de independencia por parte de los miembros de la familia, siempre manteniendo estos vínculos claros, los límites claros, una vinculación adecuada, una mayor comunicación activa y además manteniendo siempre el respeto por las amistades y por los espacios personales, sin perder ese sentido de independencia. En cuanto al tipo de dinámica de adaptabilidad, reconocida esta como la facilidad para adaptarse a los cambios o situaciones que se presenten, también se toman en cuenta diversos conceptos como el poder, la asertividad, los roles y las reglas. En cuanto al poder, se ve un poder equilibrado en los sistemas familiares, ya que se reconoce la participación de todos los miembros de familia que puedan emplear este concepto cuando así sea necesario. Un ejemplo acá está en cuanto a lo que expone la participante M2, en la cual dice que cuando ella no está en casa, le dice, perdón, cuando el hijo está en casa, le dice, mi amor, no esté ahí, eso le hace daño, no busque cama. Entonces ella ya poquito se va levantando, le va haciendo caso, pero a veces a mí no. Ahí se ve como ese comportamiento de liderazgo entre la madre e hijo para apoyarse en cuanto a ese poder y poder aportarle a su hija en situación de discapacidad. Asimismo, en cuanto a la asertividad, se presenta un adecuado expresión de pensamientos y sentimientos, por lo cual facilita un desarrollo de habilidades como la escucha activa, el pensamiento crítico, entre otros, en donde también se expresa de manera verbal y la no verbal, donde la no verbal, por ejemplo, con gestos de abrazos, besos, entre otros, y la verbal con palabras de afirmación o de afecto, como el te amo, te quiero, entre otras, y apoyo en las situaciones que se les presenten.
En cuanto a los roles, se muestra una compartición de responsabilidades en donde se establecen ciertos roles, sin embargo, se da una flexibilidad para cambiar estos cuando así es necesario, siempre que así se requiera. Además, en las reglas se da una claridad en cuanto a las normas de convivencia en el hogar y ya, ¿verdad?, establecidas. Sin embargo, también se presenta esa adaptabilidad para cambiar estas normas cuando sea necesario, por lo que todo ello conlleva a que de manera general se dé un tipo de adaptabilidad entre la flexible y la flexible, la estructurada y la rígida, con mayores relevancias dentro de estas tres familias participantes, siendo la flexible la que presenta mayor predominio. En este tipo de adaptabilidad, los roles son compartidos, se da una disciplina democrática, un liderazgo flexible y se considera la opinión de los integrantes, como se venía mencionando, como menciona una de las participantes, que cuando su hija recae, ella no sale de la casa, le toca cuidarla todo el tiempo y el hijo se hace cargo de ir a trabajar para el mantenimiento del hogar. Entonces aquí se ve un poquito esto de la flexibilidad. También, en cuanto a la estructurada, se muestra ese compartir o liderazgo, o compartir en cuanto al liderazgo los roles, con cierta disciplina democrática, y se dan cambios cuando así se soliciten, si es necesario. Esto se ve a partir de lo expuesto por la participante 3, en donde menciona que las reglas en la familia son, bueno, que ya hay horas establecidas, ordenar casa y demás. Sin embargo, esto pueden tener apertura a cambiar estas reglas cuando así sea necesario. Si a alguno se le dificulta, pueden poder cambiarlas para o en pro de la familia o del bienestar familiar. En cuanto a la rígida, hay una de las familias participantes que presenta ciertas características en este tipo de adaptabilidad, ya que se basa en un liderazgo autoritario, en roles fijos y disciplina rígida. Acá esto se puede reflejar en donde una de las madres comenta que a ella le gusta hacer todo en la casa, que no le gusta repartir los quehaceres de la casa, entonces prefiere hacerlo ella sola, quitando ese espacio para adaptarse o cambiar situaciones sin opción de oportunidad para los demás miembros de familia, para su desarrollo. De manera general, es importante reconocer que la discapacidad ha sido un tema de mucho auge a lo largo de los años, en donde familias, instituciones, asociaciones y demás han tenido una lucha constante por generar una sociedad más inclusiva. Por ello, se han generado diversos recursos y redes de apoyo que han facilitado un acceso a estas personas, un mayor acceso a estas personas dentro de la sociedad. Sin embargo, también se reconoce que muchas veces las barreras inician desde el hogar, imposibilitando así a sus hijos poderse insertar a la sociedad de manera adecuada. Por ello es de suma importancia la dinámica de las familias, ya que esto puede ser en pro o en contra del desarrollo integral de sus hijos. Asimismo, se reconoce que todo sistema familiar es distinto, así como toda persona en condición de discapacidad también lo es. También se reconoce que a una mayor vinculación emocional, flexibilidad y una comunicación funcional, hay un mayor funcionamiento familiar o balanceado, sin distinción si la familia presenta un hijo en condición de discapacidad o no. También el acceso a recursos favorece una mayor comprensión acerca de la situación de sus hijos y dan mayores herramientas y recursos para afrontar estas situaciones. Todo ello se ve referente en los resultados de esta investigación, en donde predominan los tipos de dimensiones que favorecen el funcionamiento familiar desde la teoría de Olson, donde dice que la comunicación funcional, la cohesión unida y la adaptabilidad flexible son los más propicios para darse un adecuado funcionamiento familiar. Asimismo, se reconoce que la llegada de un niño o niña en situación de discapacidad intelectual
es un impacto para la familia, por lo que tienen que adquirir nuevas estrategias de afrontamiento para llevar la situación y poder fomentar una adecuada dinámica familiar. Por ello, es de suma importancia seguir reforzando los modelos de inclusión, de modo que todas estas familias y todas las personas tengan acceso a herramientas, recursos, nuevos conocimientos, apoyos con profesionales y de distintas instituciones que puedan darle un mayor entendimiento de la situación y puedan abordarlo de una mejor manera. A partir de los propósitos específicos y a partir del análisis realizado, bueno, formamos ciertas diferentes conclusiones. En primer lugar, tenemos la comunicación, en el cual se reconoce que es una dimensión fundamental para lo que es el funcionamiento de la cohesión y la adaptabilidad familiar. Y las familias participantes identificaron tres patrones de comunicación, como lo mencionamos: superracional, irrelevante y el funcional, siendo este último obviamente el más frecuente. No obstante, sí se observa que esos patrones no son estáticos, sino que varían dependiendo de la situación, del contexto que atraviese cada familia. Desde la percepción de cada adolescente, obviamente la comunicación se ha mantenido desde la infancia y eso puede generar también emociones positivas hacia la continuidad de estas mismas. Por otro lado, tenemos lo que es la cohesión, que se concluye que la cohesión familiar es un elemento que es predominante en todos los sistemas familiares y que se da más que todo, como mencionaba mi compañera, que es la cohesión unida y la cohesión separada, que son características por vínculos emocionales fuertes, apoyo constante, comportamientos empáticos y también afectivos. Esos hallazgos se respaldan, ¿verdad?, a través de la teoría de Olson, el cual nos indica que lo que es la cohesión favorece un funcionamiento familiar equilibrado, permite un balance entre la cercanía emocional y la autonomía de cada uno de los integrantes de estas familias. Y como tercer lugar, identificamos la adaptabilidad, que es algo clave, ¿verdad? Para todo el funcionamiento familiar. Esas familias presentan principalmente el estilo flexible y el estilo estructurado, y lo que se refleja una adecuada capacidad para adaptarse a los cambios, manejar situaciones de estrés, mantener un liderazgo equilibrado, entre otros. Entonces, finalmente, bueno, se puede decir que se observa una distribución clara y equitativa de las responsabilidades, la flexibilidad, los roles, las reglas definidas y aspectos, ¿verdad?, que van a favorecer estas dinámicas y convivencia del funcionamiento familiar. Por último, tenemos lo que son las recomendaciones. Unas van dirigidas a los profesionales del Liceo León Cortés Castro, que es la institución donde realizamos nuestra investigación, y en esta se da a propiciar encuentros y espacios participativos que involucren activamente a las familias en los procesos educativos de sus hijos e hijas. Y también se propone herramientas comunicativas que puedan ajustarse al nivel de discapacidad y que esto pueda también permitirle a todas esas personas, ya sea individualmente y en comunidad como familia, poder interaccionar de una mejor manera. Las recomendaciones dirigidas a profesionales en orientación, que sería generar espacios de capacitación y de un acompañamiento a las familias con miembros en condición de discapacidad, y que esto pueda fortalecer la comunicación, la cohesión y la adaptabilidad. También promover lo que es la participación activa del estudiantado, para que cuando se hagan procesos orientadores, puedan asistir, y esto que también fortalezca no solamente en el ámbito educativo, sino en el ámbito familiar y personal. Y por último, tenemos las recomendaciones dirigidas a la División de la Educación para el Trabajo, que sería brindar capacitaciones a los futuros profesionales en orientación que les permitan abordar diferentes situaciones familiares de cualquier índole, o sea, charlas, que se puedan ver temas en diferentes este, cursos y demás, que permitan dejar entrever las diferentes situaciones por las que pasen las familias y algunas particularidades que se podrían abordar en caso de que se requiera una atención familiar. Eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Dejamos un pensamiento que dice que el crecimiento nunca es fruto de la casualidad, sino el resultado de fuerzas que trabajan juntos.
Perfecto, muchas gracias Carla y Jacqueline. Definitivamente ha sido una exposición bastante rica y profunda del trabajo que ustedes han realizado y felicitarlas por esta presentación que nos han brindado en esta tarde. El segundo momento, ¿verdad? Que nos convoca hoy corresponde a la intervención del Tribunal Evaluador con respecto a lo que eh, se ha desarrollado a lo largo, ¿verdad? De este tiempo. Estamos viendo los resultados de un proceso y por tanto, pues los compañeros van a hacer referencia al mismo. Para ello le vamos a iniciar con las personas que han apoyado como asesoras del proceso. Iniciaríamos con la compañera Paula Ruiz. Adelante, Paula. Gracias. Muy buenas tardes a todos los presentes. Igualmente, agradecer muchísimo esta exposición, este espacio que nos refiere a este proceso investigativo. Igualmente saludar a los compañeros de la DET, ¿verdad? Josué, saludarte cordialmente y también las felicitaciones del caso con respecto a todo este acompañamiento que se ha tenido con las muchachas. Entonces, muy agradecidos. Bueno, en realidad me competen algunas preguntitas, algunas inquietudes que tengo después de escuchar toda esta exposición tan interesante, un tema que, que poco se investiga en realidad, o tal vez no sé si la palabra es poco, pero desde mi experiencia he escuchado pocas tesis de este tema en términos de discapacidad cognitiva, ¿verdad? Y, y lo tenemos. O sea, lo tenemos como una realidad en nuestros colegios, en nuestras instituciones educativas y cada vez nos reta más como orientadores, como futuros también ustedes ya en la gestión propia de la profesión, abordar, comprender, acompañar a familias. Quisiera preguntarles a las investigadoras, ¿verdad? Desde este campo de la orientación en términos ya propios de la gestión en centros educativos. Lo mencionan un poco en las conclusiones, en las recomendaciones de abrir espacios, ¿verdad? Quisiera que nos compartan, después de hacer todo este estudio del arte, toda esta investigación, todas estas entrevistas a profundidad, hacer un engranaje con la teoría, efectivamente en la práctica, en la vivencia, en lo que ustedes pueden determinar qué, qué retos significativos consideran ustedes que tienen los profesionales de orientación con respecto a colectivo estudiantil con discapacidad cognitiva y este acompañamiento con familias. ¿Qué retos tienen los profesionales de orientación en este campo? Las escuchamos. Con permiso. Bueno, yo considero que el principal reto para los profesionales en orientación es atraer a los familiares a estos procesos de orientación, de modo que se les pueda dar un apoyo, un acompañamiento para que tengan ellos más conocimiento, herramientas para que ellos puedan llevar estas situaciones, ¿verdad? Enfrentar estas situaciones, ya que sí se ve que, bueno, en mi experiencia, muchas veces los familiares o encargados legales, por cuestiones laborales, económicas, de distancia también, muchas veces no existen ni siquiera reuniones generales de la institución y demás, ¿verdad? Entonces se ve un gran falta ahí, una gran ausencia como de ese mayor acceso de los profesionales de orientación con las familias que tienen estos adolescentes, ¿verdad? Porque el acceso directo es con los estudiantes en esos pequeños espacios que se dan. Ese es otro de los retos, ¿verdad? Que hay muy pocos espacios, por ejemplo, en orientación, o sea, son 40 minutos que se tiene por sesión.
¿verdad? Ujú. Y eso por lo general son sesiones colectivas, ¿verdad? Muy pocas veces se dan individuales. Y estas cuando son individuales casi siempre es porque un estudiante llega, ¿verdad? A tocar la puerta por sí mismo, porque, ¿verdad? Tampoco el orientador y depende, ¿verdad? Circunstancias ya muy notorias, se abren esos procesos, ¿verdad? Con estudiantes, ya situaciones muy notorias, pero ya en situaciones más específicas como son las dinámicas familiares, cositas, detalles más específicos de cómo se está dando estos vínculos emocionales entre los estudiantes y sus padres o hermanos y demás, ya esto cuesta mucho que un estudiante llegue a donde el orientador, mira, profe, verás que no me siento bien con cómo mi mamá me está tratando, cómo mi hermano me está tratando. Entonces, no hay mucho espacio para que los orientadores podamos trabajar tanto con los estudiantes como con las familias de ellos. Entonces, yo pienso que eso es como el principal reto. Aparte que eso, siendo dentro de las instituciones educativas, todavía hay un chance, ¿verdad? Pero todos los demás espacios en otros tipos de ambiente más social, por decirlo así, más de sociedad, aún ese acceso es mucho más reducido, ¿verdad? Porque no en todas las comunidades hay profesionales de orientación, o no, además del acceso, ¿verdad? Que muchas veces el público es muy difícil acceder, porque al menos desde la realidad que yo he observado, es difícil acceder a un psicólogo, aún más es difícil a un orientador. Entonces, y no muchas veces las personas confunden un psicólogo y tal vez no es necesario un psicólogo, sino que es otro proceso de acompañamiento. Entonces, ahí se ve mucha esa necesidad. Ok, muchísimas gracias. Quisiera saber también, luego de haber leído este trabajo, eh, el, el- el desafío que tuvieron con respecto a la teoría, ¿verdad? Ustedes mencionan la teoría de Olson, mencionan a Virginia Satir. Bueno, cuando hicieron ese estudio del arte, a veces hay temáticas un poco más complejas de poder em, analizar y fundamentar en trabajos de esta naturaleza, ¿verdad? A veces encontramos poca bibliografía o no siempre se relaciona con lo que buscamos y hay que encuadrar, ¿verdad? Hay que buscar cómo se puede encuadrar. Y justamente qué desafíos tuvieron ustedes con respecto a la teoría que fundamentaba o que fundamenta este trabajo de investigación. Hablemos un poquito de esa teoría y cómo les fue a ustedes como investigadoras. Bueno, desde la teoría hay bastante, desde la parte de discapacidad, de la parte familiar, hay muchos posicionamientos teóricos, ¿Mm? muchas teorías que hablan desde unas que mencionan que sí se puede decir discapacidad, otras que mencionan que se dice de términos diferentes. Entonces, para nosotros el reto fue unificar que todos los teóricos que encontramos o todas las referencias teóricas y todos los posicionamientos fueran calzando uno con otro. Que entonces si hubiera un contraste de que tal vez algún autor o algún teórico hablaran de alguna perspectiva y que otro más bien refutara por completo esa perspectiva. Entonces, que todo lo que fuéramos unificando en nuestras teorías, que fueran bajo una misma modalidad o desde un mismo punto o desde una misma visión, para que a la hora de nosotros poder llegar a hacer el análisis, poderlo complementar de la mejor manera y no más bien que una teoría nos contrastara a otra y más bien nos tuviéramos que retroceder a volver a buscar teoría porque tal vez nos estaban opacando tal vez algunos detalles o algo por el estilo. Entonces, uno de los retos más principales fue eso, que todos los autores y todas las perspectivas teóricas, hasta en la metodología, que fueran calzando entre sí para que después no nos fueran contrastando con el análisis que íbamos a realizar. ¿Mm? Muy bien, gracias. Y por último, quisiera conocer la perspectiva de cada una de ustedes dos, ¿verdad? Tanto de Carla como de Jacqueline, en, en qué aprendizajes significativos se llevan de este trabajo de investigación. O sea, que sabemos que pueden ser muchos, pero si lo pueden resumir en uno o dos aprendizajes significativos,
como investigadoras, como profesionales de la orientación, qué aprendizajes relevantes, vitales, les deja este trabajo de investigación. Carla y Jacqueline. Ok, bueno, desde mi perspectiva, uno de los principales aprendizajes fue los contextos familiares. Porque Ujú, existen muchos tipos de familias, existen familias muy unidas, familias un poco separadas, monoparentales, que tal vez viven con el abuelito o con la abuelita, entonces que tal vez se hace más difícil poder llegar, como decía mi compañera, a un centro educativo, a crear tal vez un espacio o un ambiente donde puedan recibir una sesión de orientación. Entonces, para mí uno de los principales aprendizajes fue desde como orientadora, enfocarme más en el área familiar ya que si bien, o sea, es uno de los pilares fundamentales, que si bien una universidad, un colegio, una escuela nos educan, todo eso se basa en la educación que nos den las familias. Entonces, si nosotros centramos también una orientación un poco más familiar, si pudiéramos incluir más a las familias en diferentes entornos, en diferentes ambientes, poderlos atraer un poquito más a los ujú. contextos educativos, también se podría dejar ver que los adolescentes o los niños o las niñas, entre otros, también puedan comunicarse mejor, independientemente si tienen una discapacidad o no. Entonces, para mí uno de los principales aprendizajes fue cómo enfocar más la orientación, que se vea más inmersa en nuestra carrera, en nuestra disciplina de orientación. Gracias. Carla. En cuanto a los aprendizajes significativos, para mí es, o sea, se marca aún más la importancia de el tiempo que le dedicamos como profesionales a cada caso que recibimos, porque también la escucha, porque en este proceso, cuando estuvimos aplicando estos instrumentos, con solo ese pequeño espacio que se tuvo, se ve cómo sirve para que esas personas se desahoguen, cómo se liberan de emociones reprimidas, de sentimientos, ¿verdad? Y cómo muchas veces el limitado tiempo que tenemos con ellos no nos da para escuchar todos los detalles porque ellos quieren hablar y hablar, ¿verdad? Desahogarse y muchas veces no tenemos esos espacios para escuchar todo en su totalidad y al mismo tiempo para dar una continuidad a lo largo del tiempo hasta que sea necesario, ¿verdad? Porque muchas veces estos procesos que se dan con las personas, hay límite de sesiones, no es como son las sesiones interminables, ¿verdad? Hasta que ya la persona diga, ya estoy, ya me liberé, por decirlo de cierta manera. Entonces, sí es para mí muy importante buscar esos espacios, escuchar a las personas con toda su atención y empatía, de modo que puedan ellos liberarse por lo menos un poquito mentalmente de toda la carga que sobrellevan con las distintas situaciones, independientemente de la que sea. Muchas gracias. De mi parte sería eso. Gracias a usted. Muchas gracias, Paula. Continuamos con la máster Ana Lucía Villalobos. Gracias, buenas tardes. Bueno, primero que nada, felicitarlas. Me parece que han hecho una síntesis muy valiosa, concreta y muy clara del trabajo, ¿verdad? Que no es fácil ubicar en algo tan concreto tantas páginas, ¿verdad? De la teoría y de los hallazgos realizados. Muy bien, yo tanto en el documento escrito y bueno, en el análisis y ahora en la presentación, he notado que ustedes se aproximaron de forma bastante respetuosa y sin estigmatizar o estereotipar a las familias que viven o han convivido con personas, ¿verdad? En este caso, adolescentes con una discapacidad, ¿verdad? Yo, por lo menos, a grosso modo, no visualicé que hicieran diferencias respecto a otras familias de forma peyorativa. Eso, pues, me ha gustado mucho y lo quiero rescatar, ¿verdad? La pregunta respecto a esto es si ustedes consideran que tanto el enfoque
y el método, ¿verdad? Desde lo cualitativo y lo fenomenológico, les favoreció a ustedes para poder aproximarse a estas experiencias de las familias de esta forma? O bueno, si sí, ¿y cómo, verdad? Y si no, ¿qué otros elementos consideran, ya sean desde la teoría o desde la metodología o a nivel personal, pueden haber intervenido en esta forma que ustedes se acercaron, ¿verdad? Como investigadoras a estas familias. Bueno, yo considero que el método, ¿verdad? El enfoque sí nos benefició para este acercamiento, porque si lo hubiéramos hecho desde lo cuantitativo, por decirlo así, que de hecho la teoría en que nosotros nos fundamentamos con el de Olson, él trabaja desde lo cuantitativo. Por eso también fue un gran reto poder determinar, ¿verdad?, los tipos el tipo de dimensiones que se presentan en estas familias y demás, porque Olson habla de niveles números, de números que se puede contar, ¿verdad? Sin embargo, considero que esto sí nos favoreció, ya que desde lo cuantitativo no pudiéramos haber experimentado, conocido, acercarnos y obtener tanta información que tuvimos por parte de los participantes. Porque sí, al darles este espacio, sí se un buen aporte, un enriquecimiento en donde, bueno, la lista fue grandísima en el documento, ¿verdad? Es súper más bien reducido lo que pusimos en el documento escrito de citas textuales de ellos. Sin embargo, la sistematización que nosotras habíamos hecho anteriormente era una cantidad de información, ¿verdad? Abundante. En cambio, lo cuanti no nos hubiera permitido este acercamiento. Claro está que también el tiempo es muy importante, ¿verdad? Ya que uno quisiera tener todo el tiempo para poder y todo el espacio para poder estar teniendo encuentro con ellos y poder aclarar más toda la información que ellos nos iban dando y irnos acercando más. Sin embargo, siento que sí se pudo obtener lo más significativo de parte de este tema. No sé. Pero tal vez para ahondar un poquito nada más en ese aspecto, ¿verdad? De esa forma respetuosa, transparente, muy profesional, en la que ustedes se acercaron, si hay algunas características o habilidades personales y profesionales que ustedes consideran además eh, que han alcanzado, no necesariamente con este proceso investigativo, o tal vez sí, o desde antes. Me gustaría que pudieran señalar algunas si así lo consideran. Bueno, de mi parte, el poder tener siempre la teoría presente y poder irla aplicando poco a poco. Entonces, no solamente como habilidades blandas de la escucha activa, la empatía y demás, sino a la hora que estábamos entrevistando y aplicando la historia de vida, cómo nos íbamos acordando de cada curso, las cosas que íbamos haciendo, tal vez actividades que hacíamos en los cursos y demás, y cómo eso nos ayudó a nosotras a llegar al punto de que íbamos aplicando eso, nos iban hablando y también íbamos contrastando con teoría. Entonces también íbamos haciendo una entrevista guiada y eso también fomentó a que las personas se sintieran a gusto hablando con nosotras, que se expresaran más, que no limitaran tanto las respuestas. Obviamente las adolescentes se entiende porque están en una etapa de adolescencia, pero las madres sí se expresaron bastante. De hecho, ella nos mencionaba muchas situaciones que habían vivido con sus familias, entonces esa empatía, esa forma de nosotras de poder llegar, hablar con ellas, crear un espacio de confianza, siento que lo hemos alcanzado a través del tiempo, a través de leer mucho, de conocer mucho, de también interiorizar algunas situaciones y contextos en los que viven esas familias y quitarnos algunos chips que tal vez traemos de lo que es la discapacidad intelectual y vivir directamente cómo es que ellos lo viven, cómo es que lo viven en sus contextos familiares, sin nosotros tener algún prejuicio o ya llevar nuestra mente condicionada a algo, sino escuchar cómo es que realmente ellos están viviendo dentro de sus hogares con una persona con discapacidad intelectual. Ok, muchas gracias. Y bueno, esta última, también en el aspecto metodológico, para aprender
para aprender más también de su experiencia. Según las técnicas de recolección de información, la entrevista y la historia de vida que ustedes realizaron, me gustaría conocer limitaciones que ustedes ya en retrospectiva pueden visualizar, ¿verdad? Respecto al uso de estos, bueno, instrumentos que ustedes le llamaron o técnicas de recolección y ventajas, ¿verdad? Con este tipo de población específica, ¿verdad? Porque también entrevistaron, bueno, hicieron historia de vida con las personas adolescentes. Bueno, en cuanto a las limitaciones, como antes mencionaba mi compañera, más que todo de tiempo, porque habían momentos en los que se llamaban, tal vez respondían y nos decían que sí querían participar, pero que tal vez no tenían el momento, o tenían tal vez niños más pequeños en casa y que tenían que cuidarlos, o tenían que ver cómo hacían para llegar al colegio. Entonces, tal vez esa limitación de tiempo, de que tal vez no hay una disponibilidad. Al 100%, porque algunas tal vez son mamás solteras, otras tienen a sus esposos trabajando, entonces eso también nos dificultó un poco, pero sí nos ayudó porque, como decía mi compañera, al estar, por decirlo así, de una manera coloquial, tú a tú, ayudó mucho a crear esa confianza, a que no fuera tal vez a través de una pantalla o a través de nada más, le envío este cuestionario y respóndame en esto y listo, sino que se crea esa confianza, esa algo ameno que se fue creando durante todos los procesos. Con algunas personas sí tuvimos que tener 2 o 3 procesos de entrevista porque no nos alcanzaba el tiempo. ¿Verdad? A veces solamente abordábamos 2 preguntas y en 2 preguntas nos llevábamos 2 horas hablando porque la persona como que necesitaba expresarse mucho. Entonces, siento que una limitación es esa, el tiempo. Muchísimas gracias, eso sería de mi parte. Muchas gracias a la compañera Ana Lucía Villalobos. Continuamos con Josué Jiménez Zulate, quien fungió como tutor de este TFG. Adelante, Josué. Jackie y Carla, pues agradecerles. Ya sabemos que yo las empecé a acompañar ya en la etapa final de ustedes de ese trabajo. Entonces, yo les agradezco mucho el tiempo y sobre todo la escucha que ustedes también tuvieron a lo largo de ese proceso. También quiero reconocerles la presentación que hicieron. Me parece que ustedes hicieron una presentación bastante coordinada, muy bien elaborada y que se nota la preparación que tuvieron ustedes para el día de hoy. Me gustaría tal vez que me pudieran detallar un poco más que a partir de los resultados que ustedes tienen de esta investigación, ¿qué necesidades de orientación familiar ustedes identifican con las poblaciones que trabajaron? Bueno, para ver qué necesidades de orientación familiar se necesitan para trabajar con estas familias, esa es la pregunta O más bien que ustedes lograron identificar. que logramos identificar. Ajá, Ajá. ok. Ay, bueno, primero que nada, yo como necesidad principal, seguir trabajando, como se mencionó de manera general, eh, las dinámicas familiares, digamos, seguir trabajando con ello para reforzarles a las familias eh, eh, estas herramientas de modo que puedan tener una comunicación funcional, una cohesión unida, una adaptabilidad flexible, ya que como bien se vio, no era en absoluto, ¿verdad? Además se sabe que es como imposible que siempre hayan absolutos en todo, pero sí es importante seguir reforzando estos aspectos, estas dimensiones para que las familias tengan mayores herramientas de cómo comunicarse con sus hijos e hijas y de cómo los hijos también pueden adquirir mayores habilidades de comunicación tanto con sus familias como con las demás personas. Además de cómo puedan ir estableciendo vínculos más afectivos, efectivos
y manteniendo que puedan mantener una mayor flexibilidad para que puedan adaptarse a las distintas circunstancias, ya que, digamos, la situación independientemente de la situación que presente el adolescente, hay montones de circunstancias que se les presenta como cualquier familia, ¿verdad? Que deben enfrentar, como las situaciones laborales, las situaciones eh, educativas que se presentan y muchas veces no tienen muchos apoyos o redes de apoyo extra más que el puro núcleo familiar, ¿verdad? El puro núcleo. Entonces, tienen que tener más herramientas o conocimientos acerca de accesos a instituciones o redes de apoyo profesionales y demás que puedan emplear para afrontar las situaciones. Además, también considero importante que como profesionales en orientación y en orientación familiar, en los procesos de orientación familiar, se base en modelos de inclusión, como el que nosotros veníamos abordando ahí, el del modelo social, ¿verdad? En donde quitemos nosotros las barreras para así estas personas que presentan una situación puedan desenvolverse como cualquier otra persona y no tengan que estar enfrentándose a esas barreras. Entonces, dar como más elementos o trabajar desde estos modelos de inclusión que muchas veces se reitera y se reitera, pero pocas veces se realizan, por decirlo así, o se ejecutan. Anteriormente la profesora Paula les había consultado sobre los retos, ¿verdad?, que pueden tener los profesionales en orientación, ¿verdad?, en trabajar con esa temática. Pero digamos, la respuesta que dice Carla, digamos, iba muy en función también del contexto del liceo, ¿verdad? Planteando por ahí. A mí me gustaría preguntarles a usted y a Jacqueline sobre qué posibles acciones ustedes como profesionales en orientación estarían realizando. Digamos, ya ustedes venían diciendo que, bueno, hay dentro de las necesidades de orientación laboral, definitivamente hay que trabajar la comunicación, la cohesión, la adaptabilidad, ¿verdad? Para poder tenerlo. Pero entonces, ¿qué acciones ustedes dos pudieran hacer para trabajar la dinámica familiar cuando hay un hijo adolescente en situación de discapacidad? O sea, ¿qué lo pueden hacer? No necesariamente lo planteo en función de que ustedes estén dentro del liceo, sino pensándolo más ampliamente el contexto laboral en que ustedes pudieran estar insertos. Ok, bueno, viendo desde que la orientación es una atención primaria, siento que a partir de los instrumentos que nosotros aplicamos, la mayoría, bueno, por decirlo que todas las personas que entrevistamos o las mamás, lo que nos mencionaron que principalmente sentían eran dudas, muchísimo miedo cuando sabían que tal vez su hijo o hija tenían esta discapacidad intelectual y que sentían como que la familia se iba a reorganizar, pero no sabían cómo. Entonces yo siento que no solamente es tratar la dinámica familiar, sino también tratar la parte emocional de cada una de estas madres y de los padres de familia. Porque si bien, ok, tratamos de manera familiar, pero tal vez si no se trata de manera individual, entonces se reorganiza la persona en su ámbito familiar, pero tal vez emocionalmente no está muy acorde o tal vez no tiene los sentimientos muy acomodados, porque ellos tal vez nos mencionaban que ellas familiarmente tratan de comunicarse, familiarmente tratan de hacer las cosas de la mejor manera para sus hijos y hijas, pero que emocionalmente tal vez tienen que tomar medicamentos porque están en depresiones o porque se sienten mal o porque se sienten solas, porque no saben cómo comunicar las cosas. Entonces siento que una de las formas también que yo personalmente como orientadora haría, no solamente, o sea, enfocarme en la parte familiar, pero también en la parte emocional de cada una de estas madres o de los padres de familia, para que no solamente tengan un apoyo o se sientan involucrados solamente en sus núcleos, sino que también tengan herramientas de cómo yo como madre o como padre de una persona con discapacidad puedo sobrellevar ciertas situaciones o cómo puedo trabajar estas dinámicas del mejor ámbito, estando ellos también bien en ese sentido. Yo Una, quisiera, ay, perdón, perdón, Carla, discúlpeme.
es que quisiera aportar, no sé si es como muy fantasioso o qué de mi parte, pero yo pienso, digamos, que como un aporte como profesionales que podríamos realizar es el crear proyectos, proyectos que beneficien un acercamiento a todas las familias de las distintas comunidades. Entonces uno, por mediante proyectos, puede llegar a las municipalidades, a instituciones como el INA, como Limas, entre otras, que tienen un mayor acceso a familias, ¿verdad? Y de modo que se puedan emplear estos proyectos en pro del desarrollo integral de las personas, en este caso también en pro de las dinámicas familiares. Entonces, podría ser, obviamente es un arduo trabajo y todo, pero como profesionales uno tiene el conocimiento y para poder desarrollar estos proyectos y tocar puertas para que se puedan desarrollar en las comunidades y no solo en una institución educativa. Perfecto, muchas gracias. Y ya para ir terminando mi intervención, este, un poco de las acciones que ustedes vienen planteando, me surge entonces como otro interrogante. A ver, yo he escuchado entre profesionales de orientación como, como esa inquietud sobre la orientación laboral. Perdón, usted sabe que yo soy orientador laboral, pero entonces para arriba y para abajo salgo con eso, pero más que todo es sobre orientación familiar. En si los procesos de orientación laboral deben ser desde un enfoque más educativo o deben tener un enfoque más clínico o deben coexistir unos con el otro. Entonces, a mí me gustaría que ustedes me pudieran dar su visión sobre esos elementos, porque eso de alguna otra manera influye también a los procesos de formación que da la DED. Y también me gustaría que me pudieran clarificar a partir del comentario de Jacqueline, si la orientación familiar no aborda la parte emocional de las personas. Y con eso estaría yo terminando. Bueno, de mi parte, yo pienso que deberían coexistir, como dice usted, coexistir, ¿verdad? Porque desde un ámbito educativo, ¿verdad? Para la formación más, por decirlo así, no sé, más estructurada o amplia acerca de todos esos recursos o herramientas que puedan adquirir estas familias para que puedan afrontar las situaciones, también es importante tomar los aspectos clínicos, que bien cabe que nosotros trabajamos como con leve o moderada, ¿verdad? Sí hay que reconocer que cuando es grave, a veces las familias, de verdad, los comportamientos o ciertas reacciones que puedan tener o situaciones las personas que tengan la situación de discapacidad necesitan un proceso más de acompañamiento y más de hacer, por decirlo así, no sé, no sé si me voy a explicar. Y en cuanto a lo de la parte emocional en las dinámicas familiares, sí se abarca, porque de hecho está la dinámica de cohesión, que esto se trata de los vínculos emocionales. Entonces, por ende, entra todo lo que tenga que ver con las emociones, los sentimientos de las personas y cómo expresan ellos estas emociones y sentimientos con sus demás miembros de familia y al mismo tiempo con las demás personas. Entonces, no sé. Muchísimas gracias, don Víctor. Perfecto, gracias, José. Continuamos ahora con la compañera Raquel Bulgarelli, quien está representando en esta ocasión a la unidad académica. Adelante, Raquel. Muchísimas gracias. Jóvenes, primero que nada, felicitarlas. Creo que llegar hasta acá, ya el mero hecho de estar en esta reunión, pues es una razón para felicitar, pero también porque dentro de su trabajo escrito se ve una coherencia metodológica. Creo que ustedes fueron un poquito ambiciosas, ¿verdad? En el tema de analizar un fenómeno con diferentes grupos familiares, desde teorías que tienden a ser más cuantitativas, ¿verdad? Creo que eso cabe resaltar porque el esfuerzo que ustedes hicieron para trabajar esta investigación no es sencillo, ¿verdad?
Ahora, en cuanto a las preguntas, interesante, tuve que modificar mis preguntas conforme estuvo avanzando el proceso, pero bueno, creo que es parte también de la riqueza de que ustedes pudieran ir contestando y que me quedaran claras algunas dudas que tenía. Una de las cosas que me pareció muy interesante, que creo que es un hallazgo que ustedes pueden incluso reforzar, sobre todo si en algún momento hacen una ponencia o publican algo sobre su tesis, es que las dinámicas familiares de estos grupos son realmente positivas. O sea, por lo que ustedes nos comentan, tienen una cohesión en los medios, ¿verdad? Ningún extremo negativo, tiene una comunicación normalmente muy funcional y una adaptabilidad tendiente hacia la flexibilidad. Creo que esto es un hallazgo muy positivo porque, bueno, como decía la profesora Ana Lucía, pues desde este manejo respetuoso que ustedes tuvieron con las familias, eh, uno podría tener estereotipos o incluso supuestos de investigación que vayan hacia otras vertientes, pero bueno, ustedes encontraron este hallazgo y creo que eso es positivo, que puede tener que ver con el hecho de que son familias en el estadio de adolescencia, ¿verdad? Puede ser que siendo infantes pues sea más difícil para el sistema parental, pero bueno, me alegra mucho este hallazgo. Ahora, una de las cosas que noté a la hora de leer y sobre todo en la presentación, porque fue como más evidente, es que si bien es cierto, a grandes rasgos, porque ustedes lo hicieron fenomenológico, ¿verdad? No lo hicieron por estudios de caso ni nada, a grandes rasgos, podríamos decir que el fenómeno de la dinámica familiar es positivo. Se nota mucho cuando ustedes hablan que una cosa es lo que dicen los adolescentes y otra cosa es lo que dice el sistema parental, ¿verdad? En este caso las madres. Y ustedes ahora lo comentaban, bueno, es que ahora Jacqueline hacía hincapié de, bueno, hay que trabajar con las emociones de las madres y los padres de familia, ¿verdad? Me parece, puede ser que ustedes me corrijan, que es la población más vulnerable, ¿verdad? Yo sé que no es parte de sus objetivos, porque ustedes estaban viendo el grupo familiar, pero parece que el sistema parental es vulnerable. Pensando en si tuvieran que generar un proyecto, ¿verdad? Porque ahora ustedes lo decían, bueno, es que uno de los retos es lograr que los padres y las madres pues vengan a la institución, pero pensando en un proyecto, puede ser, por ejemplo, una fundación que trabajemos con este sistema parental. Específicamente, ¿qué harían ustedes para mejorar esa dinámica familiar? Por ejemplo, si ustedes se centran en lo que encontraron en las madres, en la cohesión, ¿qué mejorarían? En la comunicación, ¿qué mejorarían? En la adaptabilidad, no sé si son las reglas, no sé, desde esa teoría, ¿qué mejorarían o qué harían ustedes para mejorar la dinámica familiar, pero centrándonos solo en esta población vulnerable? Muchas gracias. Yo pensaría, ay, yo pensaría que la comunicación, en la comunicación, porque digamos, en lo cuanto es la cohesión y la adaptabilidad se veía como un aporte eh, parecido, digamos, con madres e hijas, o sea, demostraban la vinculación emocional tanto madres e hijas, y también se había esa flexibilidad en cuanto a los roles o liderazgo en la familia. Sin embargo, siento que la comunicación sí es importante, porque tal vez las madres o encargadas legales, al tener este rol de líder, por decirlo así, de encargadas de familia, muchas veces se cohiben en expresar sus sentimientos o emociones a los demás miembros de familia. Entonces, ahí, por ejemplo, como yo venía, en ese momento fue como una explosión de emociones, porque hubieron llantos, risas y demás, en donde se vio cómo liberar un montón de cosas que cargan día con día y que no lo habían hablado con nadie, porque de hecho me recuerdo que una de las madres me decía, es que para qué yo voy a decir las cosas o le voy a ir a pedir ayuda a alguien y contarle si con hablarlo no se va a solucionar la situación, decía ella. Entonces, ahí yo veo cómo es importante ir reforzando más esa comunicación, que ellas tengan una mayor libre expresión con sus hijos, obviamente siempre resguardando, ¿verdad?, la integridad, el bienestar de los hijos, pero que ellas tengan la oportunidad también de expresarse para que no vayan acumulando todas esas emociones o sentimientos que les pueden generar repercusiones más grandes también, ¿verdad?, después. Entonces yo podría trabajar más, más, más fuertemente la comunicación con ellas. Gracias. Jacqueline, desde tu punto de vista, ¿qué trabajarías con las madres? Bueno,
En ese caso, mi compañera tiene mucha razón de trabajar la comunicación, porque si bien vemos en la teoría, se habla de que si se trabaja una comunicación o hay una comunicación funcional, la adaptabilidad y la cohesión es más fácil de poder manejar, porque entonces si se comunica bien, se puede tener una cohesión y una adaptabilidad mucho más sencilla o más funcional en estos casos. Sí pienso que es importante trabajar, para poder trabajar a la familia, trabajar individualmente con cada persona, atender cuáles son las necesidades individuales, cuáles son sus gustos, qué es lo que le gustaría hacer o qué es lo que tiene en mente o cómo le gustaría comunicarse y a través de poder trabajar individualmente, ¿verdad? Obviamente bajo un concepto de que todos quisiéramos tener el tiempo disponible y todo el poder de poder en una institución trabajar de esta manera. Si se pudiera trabajar de esa forma, trabajar el área familiar sería un poco más sencillo porque ya se conocerían cuáles son las necesidades de cada persona. Porque cuando están padre y madre juntos, ellos no se comunican como deberían de ser. Entonces, el hijo o la hija no expresan lo que siente porque les da miedo que papá y mamá vayan a decir algo. Pero si se hace individualmente, se podrían reconocer ciertos aspectos que se pueden trabajar luego cuando se haga, digamos, cuando se trabaje el área familiar. Entonces, para mí, trabajar la comunicación y poder trabajarlo, individualmente para luego trabajarlo en familia sería como lo más óptimo. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a la compañera Raquel. Bien lo señalado, ¿verdad? Conforme avanza la sesión, se va reduciendo ahí el margen de, ¿verdad? Intervenciones que se pueden realizar. Yo quisiera antes, ¿verdad? Hacer un par de preguntas y destacar la coherencia metodológica que se ha evidenciado con el trabajo. Pareciera que este análisis profundo que se hace de la realidad aporta mucho al área disciplinar. El establecimiento de los criterios de calidad que ustedes hacen, ¿verdad? Definitivamente favorece en la validez de los resultados, tanto así que permite llevar el estudio, ¿verdad? A otros ámbitos aún mucho más amplios. Eh, Se aborda un poco, como creo que lo señalaba Paula ahora, un tema poco investigado de la disciplina, ¿verdad? Ampliando el campo de acción profesional. Se cumplen principios teóricos de la orientación familiar y socioeducativa y ustedes lo demuestran, ¿verdad? Los llevan acá a la práctica. Eh, Se ofrece una base sólida para diseñar futuras estrategias de acompañamiento, ¿verdad? Tal como les preguntaban ahora, que era una de las preguntas que tenía también por ahí respecto a propiamente cómo se evidencia, ¿verdad? Más bien cómo llevarlo a través de estrategias de intervención. Y creo que también se aporta mucho identificando particularidades de las familias en su diversidad, ¿verdad? Señalando retos, que era otra de las preguntas que tenían por ahí, que ya fue abordada también tanto desde la parte disciplinar como desde las mismas familias, y fortalezas y fortalezas de los grupos que han estudiado. eh, Abriendo campo profesional de intervención, ¿verdad? Entonces creo que ha sido un trabajo bastante rico en esos aspectos. Yo quisiera saber, ya para ir finalizando esta parte, ¿cuál hallazgo le sorprendió más, ¿verdad? En el desarrollo de esa investigación y cómo ese hallazgo influye en la forma en que ustedes comprenden el fenómeno estudiado. Esa es una, ¿verdad? ¿Qué hallazgo le sorprendió más a cada una y cómo eso influyó en su comprensión del fenómeno? Y lo otro que me surge también dentro de esto, que es muy importante, y es el papel de la crianza, ¿verdad? El papel de crianza. Eh, ¿Qué determinan ustedes respecto a la historia de la crianza de los padres y madres en esta dinámica actual que ustedes están abordando? Serían esas dos cositas ya para ir cerrando. Bueno, en cuanto a la primera pregunta de qué hallazgo, ¿verdad? Y cómo influyó en la comprensión de este fenómeno, yo considero que el principal hallazgo es como
lo que comentaba la compañera Raquel, ¿verdad? De que las dinámicas de estas familias son en lo que viene diciendo Olson, como decían, las que benefician un mejor funcionamiento familiar. Por consiguiente, ¿verdad? Esto nos lleva a la conversión y cómo influye. Y esto nos lleva a comprender mejor este fenómeno a partir de que a pesar de que todas las familias son diferentes, ¿verdad? Cada una de las familias, aunque tengan miembros en situación de discapacidad o pueden ser diferentes tipos de discapacidad o no tengan también miembros en condición de discapacidad, el cómo este fenómeno es de suma relevancia para que puedan ellos fortalecer ese desarrollo integral y puedan tener mayores conocimientos respecto a los recursos y demás opciones o herramientas que puedan desarrollar otros elementos como la inteligencia emocional, mayores habilidades sociales y demás. Entonces, no sé si me di a entender bien con eso. Y la otra pregunta, no la entendí bien, la segunda. Tal vez Jacqueline y pasamos a la segunda, ¿está bien? Ok. Ok, bueno, conforme a los hallazgos, honestamente no iba tan condicionada a encontrar un hallazgo en estas familias. Entonces, digamos, sí fue sorprendente ver que hay mucha unión, ya que solamente hay un adolescente con discapacidad intelectual, ya sea mujer o hombre, hay solamente una persona adolescente con discapacidad intelectual, y si tienen más hijos, ¿verdad? Estos no tienen discapacidad. Entonces, ¿cómo hacen todos ellos como para poder comunicarse de la mejor manera, para tener reglas o roles todos por igual? Sí me sorprendió mucho el hecho de que todas sí se vio mucho la sobreprotección. Todas intentan sobreproteger mucho, obviamente, a esta adolescente con discapacidad intelectual. Sin embargo, ellas cuando nos hablaban en las entrevistas, bueno, en la historia de vida en este caso, sí nos mencionaban que ellas más bien querían que fuera todo lo contrario, que ellas sí querían como una quería estudiar manicurista, otra sí quería estudiar en la universidad. Entonces, como que ellas les gustaría más que la soltaran, así como algo simple que las dejaran cruzar la calle solas, que era algo que ni siquiera las dejaban hacer. Entonces, tal vez como esa sobreprotección que se da, que también puede opacar un poquito ahí la autonomía de esta persona, que sí sería como importante trabajar en esa parte, pero sí no iba tan condicionada a encontrar un hallazgo. Sin embargo, tener estos factores en común entre las tres familias sí fue interesante. Gracias. Sí, lo otro que les que quería consultar es referente a la historia de crianza, o sea, cómo fueron criados las personas encargadas de los adolescentes. Y si ese modelo, esa historia, de alguna forma logran identificar ustedes que tiene que ver con la realidad actual de esas relaciones familiares. Eso es básicamente, ¿verdad? Yo sé que no es algo específico de lo que están valorando, pero me surge la inquietud de si lograron identificar algún factor relacionado. Bueno, Eh, ay, no, dígale, Carlita. Bueno, en cuanto a eso, yo sí veo que se da como una constancia, por decirlo así, en cuanto a los vínculos emocionales, porque a lo poco que se expresó acerca de la crianza, digamos, sí, durante la crianza de los encargados legales de estos adolescentes, se ve que hay un fuerte vinculación emocional con la familia, con la demás familia, no solo en el núcleo familiar, ¿verdad? Sino con la demás familia, en donde por lo general tienen actividades, no sé, constantes, como los fines de semana, viajar donde la abuela, donde los tíos, pasar tiempo ahí con ellos, ¿verdad? Convivir y realizar diferentes actividades y mucho apoyo también, porque también comentaban algo como de cuando uno de los tíos tuvo un accidente, entre toda la familia se organizaban, se apoyaban para cuidar al tío, para la parte económica, para el descanso de otros y demás. Entonces, como que ahí se puede ver cómo vienen jalando toda esta
fuerte vinculación emocional que tienen los padres con su familia anterior, por decirlo así, ¿verdad? Y lo vienen jalando con la enseñanza que le están dando a sus hijos, ¿verdad? Y fomentando estos vínculos emocionales que vienen haciendo con sus hijos. Entonces, por ahí sí se viene viendo como esa relación entre ellos. Sí, y digamos, aunado a eso que menciona mi compañera, sí se notan mucho los patrones de comunicación, en donde a veces ellas hacían referencia de que es que yo me comunico con mi mamá o, bueno, una de las señoras, sí nos mencionaba que la crió fue la abuelita, entonces yo me comunico de esta manera con mi abuelita o de esta otra forma y a mí me gusta comunicarme así con mi hija también, o me gustaría también, comunicarme hasta mucho mejor. Entonces sí se nota que esos vínculos familiares o esos patrones que ya traían de sus familias o de sus progenitores también lo tratan de hacer y todavía mejorar mucho más, por lo cual los resultados sí salieron como muy positivos, en que son familias muy unidas, que tienen una mejor cohesión, que tienen una mejor adaptabilidad, porque también traen como ese chip de que quiero más bien mejorar aspectos que tal vez no les gustaban en sus familias, en sus demás familiares, entonces tratan como de mejorarlo mucho más en su núcleo familiar. Mm, Muchas gracias. Y un poco lo que señalaba Raquel acerca de los resultados, ¿verdad? Positivos. Pues bien, muchas gracias. Vamos ahora en este momento, bueno, a detener la grabación